haciendo una breve introducción contando un poquito de qué se trata este ciclo que arranca hoy, que en realidad es el primer vivo de una serie de vivos que vamos a estar realizando, organizados por el Movimiento Regional en Defensa de los Humedales del Cordón Industrial, con la idea de los diálogos ambientales, de volver a poner sobre la mesa algunas discusiones que entendemos que está bueno que podamos propiciar, que abrir espacios para seguir discutiéndolos, hoy centrados en este ciclo, en volver a poner sobre la mesa la discusión de la ley de humedales, que un poco es la discusión que le dio nacimiento también a nuestro movimiento regional en defensa de los humedales aquí del Cordón Industrial, y que ha ido perdiendo cierto volumen de discusión en este tiempo, a partir de todo lo que ha sido tanto la emergencia sanitaria como los mismos tiempos de la política, pero nos parece que son temas que tenemos que poder seguir discutiendo, seguir poniendo en agenda, y para eso fuimos invitando y planificando esta, como contaba, serie de charlas que arranca hoy con Lucas Michelou, que es abogado, que es parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una serie de charlas. La semana que viene vamos a estar charlando, vamos a ver si el jueves o cambiamos el día porque había ahí un problema de horario, con Valeria Barros, que es investigadora del CONICET y cofundadora de Capibara. También vamos a estar hablando el jueves 27, con Néstor Dileo, que es un investigador de ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que junto a un equipo interdisciplinario están estudiando cuáles son las consecuencias de lo que ha sido la ola de quemas el año pasado en nuestros humedales, qué pasa con el suelo de nuestros humedales. Bueno, eso el 27 de mayo lo vamos a estar charlando con Néstor. También vamos a estar charlando con Macarena Romero Acuña, que es antropóloga también del CONICET, y que viene investigando la cuestión de los pescadores, de todos los habitantes del humedal y todas las consecuencias. La idea es poder ir dándole cada semana espacio a una perspectiva sobre esta discusión de los humedales y de la necesidad de socializar un poquito las ideas y las preocupaciones que tenemos al respecto para eso, para aportar ideas, para poner en común, para poner colectivamente, que fue también la otra necesidad que dio lugar a que ya hace más de un año naciera el movimiento regional en defensa de los humedales aquí en el Cordón Industrial, como nacieron un montón de organizaciones a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Fe, decía, por un lado con la preocupación de la necesidad de una ley de humedales, de la necesidad de que se pueda organizar legalmente, y por otro lado la necesidad de unirnos, de juntarnos y de poner en común. Así que un poco en ese camino está este ciclo de charlas que hemos nombrado Diálogos Ambientales sobre nuestros humedales, y que comienza en el día de hoy. Ahora voy a intentar, buscarlo de nuevo a Lucas para poder unirlo a la charla. Creo, Lucas, que me tenés que, mandar la invitación, pedir la invitación para sumarte. Espera, porque no me acuerdo, Lucas, acá está. Bien, lo vamos a invitar. Les agradecemos a todos los que están ahí del otro lado, que se van prendiendo en el Instagram de Moredeu. Después, por supuesto, estas charlas van a estar también en el resto de las redes sociales del movimiento, en nuestra nueva cuenta de YouTube que hemos estrenado hace poquito, en el Día de la Tierra, con el videoclip que produjo Moredeu con la gente de la Casa Cultural. Así que ahí también va a estar subida la charla para el que se la pierda hoy o no llegue. A ver si, Lucas, estás ahí, si te llega la solicitud, si no, envíame vos para poder sumarte a esta charla. Les contaba, vamos a estar charlando hoy con Lucas, que participa de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que también está bueno. Aprovecho el tiempito hasta que se conecta Lucas para recomendarle algunos de los trabajos que están haciendo y algunas de las presentaciones que van tomando los principales temas ambientales del país desde una perspectiva legal, para poder poner en cuestión una serie de cosas. También han participado, y lo vamos a estar charlando, del Consejo Federal de la Hidrovía, con una propuesta sobre la cuenca del río Paraná. Bueno, vienen teniendo un intenso trabajo al respecto, y hoy vamos a intentar charlarlo durante
durante este vivo. No sé por qué no lo tenemos a Lucas. A ver, vamos a escribirlo a ver si está conectado, porque hoy lo había visto acá, pero sé que no le llega la invitación. No sé cómo se está viendo del otro lado, si tenemos bien... A ver, dice que me envió la invitación. Qué problema. No logramos sumarlo. Mandá de nuevo, Lucas, porque no me aparece la invitación tuya a sumarte. A ver, ahí. Ahí está, perfecto, ahí apareció. Lo vamos a sumar a Lucas. Puede fallar, decía tu Sam, pero acá estamos. A ver si estás ahí, Lucas, del otro lado. Me apareció, recién lo acepté. Ahí está, por fin lo tenemos ¿Está? ahí. Bueno, puede fallar, puede fallar. La tecnología nos puede traicionar. Puede fallar, decía Tuzán, ¿no? Sí. Así, bueno, ¿Cómo- ¿cómo cómo? nos escuchas? ¿Del otro lado? Sí. Bueno, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Germán? Gracias por la invitación y bueno, también a todos los amigos de la Moredu que voy viendo ahí en el chat, se van sumando y bueno, también un fuerte abrazo. El agradecimiento es nuestro. La verdad que ya habíamos tenido una charla, si mal no recuerdo fue por el tema de las megagranjas porcinas. eh, y bueno, la verdad que nos quedamos con ganas de seguir charlando y en esto entendemos que también tiene una perspectiva muy interesante la Asociación de Abogados Ambientalistas en lo que tiene que ver con la ley de humedales. Y bueno, muy agradecidos nosotros de que te tomes este ratito para acompañarnos acá en la charla. Eh, Se me ocurría, charlábamos hoy antes de arrancar con vos por chat, por WhatsApp, poder pensar un poquito, poder historizar, porque digo, uno hasta acá inclusive no se va perdiendo, ¿no? Con los vaivenes de lo que ha sido la discusión legislativa de la ley de humedales. Digo, por ahí un carril puede ser ese, porque pensemos un poquito a dónde estamos hoy, a dónde está esa ley de humedales que en un momento dio la sensación que ya la teníamos ahí al alcance de la mano y se dejó de discutir. Y por otro lado, también poder pensar un poquito si se avanza en una ley de humedales, ¿qué es lo que necesitamos que se avance en una ley de humedales? ¿No? Porque después empieza todo el otro problema, teniendo ley, que se cumpla, ¿no? ¿Te parece que arrancamos por ahí contando un poquito eso? Sí, me parece perfecto, porque aparte estamos en un contexto nuevamente de incendios, ¿no? Que también hay que volver a denunciarlo, ¿no? Una tragedia que se repite y seguimos todavía en la necesidad de poder tener una ley de humedales que ordene el territorio a nivel nacional. Eh, para ser muy breve, Germán, pero está bueno esto que sí de historiar, ¿no? De ver cuándo nace un poco esta preocupación para lo que es de algún modo la regulación, ¿no? No solamente de los territorios, sino fundamentalmente de los territorios que se denominan o se conocen como ecosistemas de humedales. Eh, lo primero que tenemos que decir es que Argentina adhirió, ¿no? A la denominada Convención Ramsar, ¿no? Que es la Convención para la protección de los sitios de humedales, de protección internacional y de hábitat acuáticos. Es una problemática que arranca fundamentalmente allá por los años 70, como gran parte del ambientalismo, ¿no? Que se va instalando después de Estocolmo en 1972. Bueno, Argentina forma parte, en términos generales, estoy diciendo, de esa convención, la ratifica por ley, o sea que forma parte del ordenamiento jurídico interno, pero es una convención que tiene muchas exhortaciones, que tiene este, mucha fundamentación de objetivos, por decirlo de algún modo, pero, perdón, no te escuché, Germán. Mucho llamamiento general y poca norma a cumplir. Exactamente, no tiene por ahí grandes disposiciones de carácter imperativo que, bueno, pueda obligar al Estado nacional o a los estados subnacionales a llevar alguna política concreta. Pero bueno, fue algo relevante y sigue siendo algo relevante porque también todos los proyectos que se están discutiendo de ley actualmente están de algún modo enmarcados en la Convención Ramsar, ¿no? Pero ahí es como que se puso
la primera lente, ¿no?, sobre esta cuestión. Y después, ya entrando en una regulación un poco más específica de una ley nacional, los primeros antecedentes los encontramos en el año 2013, ¿no? Ahí hubo un proyecto presentado por la senadora Elsa Ruiz Díaz y el senador Rubén Giustiniani. En esa oportunidad llegaron a la Cámara Alta y obtuvieron la media sanción. Ahí hubo un acompañamiento de todo el cuerpo legislativo, ¿no? Y bueno, parecía que se venía una ley nacional de humedales en el año 2013 y finalmente, bueno, no fue tratado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y perdió estado parlamentario, ¿no? Esa fue como la primera gran derrota que, que tuvimos para no poder contar. Este tema se vuelve a retomar en el año 2015 por el enorme Pino Solana, ¿no?, que generó una agenda tan importante en política legislativa ambiental, y él lo retoma en el año 2015, retoma un poco estos proyectos, digo, ¿no? Incorpora también lo propio, eh, y se le da ingreso a través del expediente 4279 a este nuevo proyecto. Se debate en las comisiones de ambiente, en las comisiones que se fueron girando, y se obtiene un dictamen favorable, que es el dictamen 1054 en el año 2016, ¿no? Es decir, que llegamos ahí otra vez a un dictamen favorable, pasa Casi, nuevamente por... ¿Cómo? casi de nuevo, digo ahí. Casi, ¿eh? Llega ahí otra media sanción y nuevamente se trunca, vuelve a perder estado parlamentario, ahora en el Senado, ¿no? Ahí otra vez volvimos a quedarnos con, ¿no?, con la posibilidad de tener una ley. En el 2018, ya más acá en el tiempo, se vuelven a insistir un poco con este proyecto, el del senador Fernando Pino Solana, ingresa nuevamente un expediente, el 1179 del 18, pero en esta oportunidad directamente ni siquiera llega a tener tratamiento en las comisiones, ¿no? Es decir, ya hubo una mayor resistencia de el cuerpo legislativo, ¿no? Esos son como los antecedentes, digamos, que tenemos a nivel nacional para lo que es el debate de una ley nacional de humedales. Y bueno, el año pasado, un poco a raíz de los desgarradores incendios que azotaron 21 provincias, y bueno, nosotros lo vimos en esta región del área metropolitana de Rosario, Gran Rosario, el delta del Paraná bajo llamas, ¿no? Eso, bueno, movió toda la estantería un poco a través de la interpelación de los movimientos socioambientales, como es la Moredu, como es la Multisectorial Humedales, como es un sinnúmero de colectivos que nos fuimos agrupando, que nos fuimos conociendo bajo la misma premisa de poder interpelar al poder, a los decisores públicos, para que, por un lado, pongan un freno a los incendios, que era un poco la coyuntura, pero por otro lado avanzar en el ordenamiento territorial de los humedales para poder de algún modo empezar a controlar los distintos frentes extractivistas que operan, que presionan sobre estos territorios. Y a partir de ahí, bueno, se inició otra danza de proyectos legislativos el año pasado, y si no pierdo mal, si no tengo mal el número, porque, bueno, después, por suerte, digo, no todos los bloques iban presentando su proyecto y eran semana a semana, pero creo que terminó con 13 proyectos el año pasado de humedales, 10 en diputados y 3 en la Cámara de Senadores, ¿no? Eh, Esa es un poco la situación legislativa, Germán, ¿no? Es decir, los proyectos que se fueron presentando y cómo fue el derrotero. Agrego para decir que me parece que lo que fue interesante también y que tiene lugar central ahí, esto que vos contás, lo de los movimientos, lo de la gente en la calle, a pesar de la pandemia, con pandemia incluida, toda la movilización que generó, también obligó, me parece, un poquito a generar algunos consensos, ¿no? Porque después, digo, el proyecto que en noviembre del año pasado termina con un dictamen favorable en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, un poquito logró unificar proyectos a partir de que tampoco había, o que no le dimos mucho a la calle a alguna mezquindad política. Decir, bueno, pónganse de acuerdo en un proyecto que además no había, digo, salvo alguno que quiso meter alguna cosita ahí para preservar algún interés extractivista, no había mucha diferencia, pero
logró también ese consenso, que bueno, como decíamos, en noviembre también nos ilusionamos cuando hubo un avance y un dictamen de la Comisión de Ambiente en esto que se llamó técnicamente la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales, Ley de Humedales, que bueno, pero quedó ahí. Uno nos agarró noviembre, nos agarró diciembre, terminaron las sesiones legislativas y uno se encuentra con que vuelven las sesiones ordinarias, cambió la agenda, hoy no está el humo que llega a Buenos Aires, que creo que ese es un factor también, ¿no? Digo, en este país Tal tampoco federal, cual, en este país tampoco federal, recién cuando el humo llegó a Buenos Aires pareció eh, tener algún peso más grande en la capital y en el poder legislativo nacional, pero bueno, y ahora está ahí, digo, ese proyecto todavía tiene, eh, está en vigencia, digamos, esa ay, no me sale la palabra ahora, el dictamen de la comisión, el pero dictamen, bueno, quedó ahí, ¿no? tal cual. En noviembre nos volvimos a entusiasmar nuevamente, ¿no? Y bueno, estamos ahí esperando. Para, para comentar muy rápidamente, Germán, digo, por ahí hay muchos que están eh, del otro lado, que dicen, bueno, ¿y cómo sigue esto? O hacia dónde se va? Se han presentado, como les decíamos, 13 proyectos, los proyectos más innovadores, más progresistas, por decirlo de algún modo, ¿no? Que más se la jugaron en algún sentido, eh, ingresaron por la Cámara de Diputados. Ahí hay dos o tres proyectos bastante interesantes en distintas perspectivas, ¿no? Eh, Proyectos que apostaron, digo, por ejemplo, a ingresar con un capítulo penal, ¿no? Es decir, de Claro. pronto regular la cuestión penal en el marco de una ley de presupuestos mínimos. Eh, lo que vos decís es una realidad. Los 10 proyectos más o menos recogen similitudes, recogen más o menos un diseño institucional muy parecido. Sí es importante que en algunos de ellos se destaca el valor intrínseco de los humedales, y esto que pareciera una categorización no es un dato menor porque es de algún modo un primer paso hacia otra discusión que se está dando también, que es poder trabajar sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Por lo pronto, reconocer el valor intrínseco, es decir, que los humedales, ¿no? Que el sistema de humedales, además de brindar un montón de servicios ambientales, presenta un valor inherente, intrínseco, es dotarle de algún modo de dignidad también a la naturaleza. Es decir, que está buenísimo esto, se logró de algún modo estos proyectos sintetizar cuando ingresan en, en alguna de las cámaras de origen, ¿no? Son donde la mesa de entrada, donde se presentan estos proyectos. Lo que se hace habitualmente cuando hay más de un proyecto de la misma naturaleza o, o temática a tratar, se proceden a la unificación, ¿no? De los proyectos. Se unifican a los fines de poder ser tratados de manera integral y también ir de algún modo como compatibilizando esas propuestas legislativas. Eso fue un poco lo que se hizo en diputados, se unificaron los proyectos de los diputados y las diputadas, se asignan en su momento comisiones de origen, ¿no? Perdón, lo giro a las comisiones. Esto también para aclararlo, cuando ingresa un proyecto por alguna de las cámaras, la cámara alta o la cámara baja, generalmente se le asignan comisiones, ¿no? Que tiene que ver un poco con los aspectos, no solamente la naturaleza de la ley, sino lo que va a regular el proyecto, y se van haciendo los giros a las distintas comisiones. Por eso a veces se dice que cuando una ley se la intenta dilatar o que no se trate rápidamente, o bueno, se la envían a 70 comisiones, ¿no? En este caso, ahí tenemos una primera cuestión. Se incorporaron el primer giro que se hizo a comisiones, se incorporó obviamente la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Después se incorpora la de legislación penal por este proyecto del diputado Grosso que tenía un capítulo penal, y luego se incorpora la de agricultura, ganadería y pesca,
la de intereses marítimos, fluviales y portuarios, y también la de Hacienda, ¿no? Presupuesto y Hacienda, porque la ley, otra de las cuestiones interesantes que tiene, por lo menos este proyecto este dictamen de proyecto que se aprueba, es que ingresa también en la gestión presupuestaria. Esto también está bueno resaltarlo, ¿no? Hay muchas leyes ambientales que son muy lindas desde la parte declamativa o las consignas que promueven principalmente a partir del sistema de principios ambientales u objetivos, pero que si no tienen una adecuada gestión presupuestaria, es decir, si no meten la mano a la ley de presupuesto, terminan siendo en muchos casos letra muerta, porque bueno, sabemos que los derechos tienen un costo, ¿no? Hay que financiar el ejercicio de los derechos, aún el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva. Y la ley incorpora ahí. En esto digo, vimos la muestra concreta como las buenas intenciones sin presupuesto no van más intenciones durante los incendios del año pasado. Una parte de los debates era que no había bionishidrantes, que no había, lo hemos charlado en su momento desde lo periodístico, pero también desde la ambiental, incluso con bomberos o con parte de la gente que custodia las islas, que muchas había presupuesto ni para la nafta para recorrer y revisar si estaban a plenes, ¿no? Después de los incendios. La verdad que lo vimos bastante palpable, la idea de que se necesita destinar presupuesto a la hora de poder aplicar cualquier política pública, pero más que nada en la cuestión ambiental, alguna que tenga una incidencia real en proteger, ¿no? La naturaleza. Sí, tal cual. El año pasado, vos lo dijiste recontra preciso, ¿no? La discusión se centró, creo que durante un mes, por lo menos, en los principales diarios, era esto: vienen los aviones, no vienen, ¿no? Por eso decimos que la gestión presupuestaria es esencial en toda ley, ¿no? Pero sobre todo en las leyes ambientales, que muchas veces el daño ambiental es irreversible, la pérdida es irreversible. Entonces, el principio precautorio preventivo en términos económicos significa dotar de una buena gestión presupuestaria. O sea, si no es imposible inclusive instrumentar el principio precautorio y preventivo. Ahí el dictamen que finalmente sale también incorpora un 0,03% de la Ley Nacional de Presupuesto, que ahí, Germán, y ojalá que continúe este trámite, ahí se hace espejo con lo que es la ley de bosques, ¿no? La 26.331, que tiene la misma base presupuestaria. La ley de bosques, desde que se implementó, fue en 2018, pero en 2016 se implementa el fondo, nunca se cumplió con la gestión presupuestaria, nunca. Y lo que se fue viendo de lo que prevé ese 0,03, o sea, tampoco estamos hablando de unas, dentro del presupuesto, 0,03 de ese total, la ley de bosques arrancó con un 35-36% del 100, ¿no?, que representaría, fue bajando año a año, y este año, el año pasado, el presidente, el proyecto que mandó eh, al Senado para este año 2021 es el 4,8, ¿no? O sea, totalmente pavoroso, porque nada, tendría que irse después de 1 millón de hectáreas arrasadas, muchos de bosques nativos, a una gran campaña de reforestación, a una gran campaña de financiación. Bueno, eso es Ahí, lo que sucede. ahí agregan algunos compañeros que están conectados. La compañera Tati dice de que de hecho a nivel nacional en 2018 se redujo el presupuesto nacional para el manejo del fuego. Y digo, para ir metiendo una pregunta en el medio que hace Euge, también una compañera, digo, para ir haciéndolo Euge, voces, pregunta por el tema jurisdicciones, que el año pasado efectivamente se lo usó tanto para lavarse las manos, ¿no? Esto de, bueno, no es nuestra jurisdicción, decían de Santa Fe, llegamos hasta acá, cómo es lo de la Municipalidad de Victoria, con una ley nacional como esta que se está planteando, ¿qué cambiaría en el control desde las jurisdicciones? Digo, esto habría una jurisdicción nacional superior que podría obligar a las provincias, los municipios a actuar, o después en lo concreto tendríamos los mismos conflictos. A ver, la ley lo que trabaja varios aspectos, ¿no? Digo, el diseño institucional
13 proyectos y el dictamen que salió de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación, ¿no? Que ahora está en Agricultura, Ganadería y Pesca, esperando que sea tratado por esa comisión, eh, incorpora, entre otras cosas, una política de ordenamiento territorial, que es un poco lo que dispone la ley madre, ¿no? La Ley General del Ambiente. La Ley General trabaja dentro de la política de gestión y administración del ambiente en el ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial lo que permite, por un lado, es definir las áreas de humedales, los sitios de humedales, ¿no? A través de lo que se conoce como el inventario nacional, y que después cada provincia tiene que hacer su inventario provincial para compatibilizarlo con el nacional, y llevar adelante esto que decías vos al inicio, ¿no? La gestión y uso racional de los humedales, y también establece criterios de jurisdicción compartida, ¿no? La ley establece un artículo específicamente en donde establece que en el caso de territorios de humedales, ¿no? Que involucren a más de una jurisdicción, deben trazar una política en común para poder llevar adelante la administración de ese territorio en función del cumplimiento de lo que sería la ley. El problema está acá que no solamente que hay humedales como es el Delta, por ejemplo, que involucran a 3 provincias, ¿no? Por lo menos en estos tramos, ¿no? Los tramos que nosotros más habitamos o más podemos por ahí presenciar, que la administración jurisdiccional implica un verdadero federalismo de concertación que permita sortear las debilidades que tiene el diseño actual del Estado-Nación. El Estado moderno actual, todos los que estudiaron por ahí en el colegio se acordarán los elementos constitutivos del Estado, y uno es el territorio, ¿no? Bueno, sobre ese territorio, el Estado, pensemos nacional, provincial o los gobiernos locales, ejercen lo que se denomina la soberanía, pero también lo que son la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción está dada en el alcance del territorio. Y ahí estamos en un problema, porque el año pasado se utilizó, por un lado, esta configuración del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene estas limitaciones, por lo menos hay que repensar también el diseño del Estado moderno, que rompa con esta idea de jurisdicciones, porque los daños ambientales no tienen frontera, es transfronterizo, no hay jurisdicciones que detengan una deforestación, un incendio o un hecho contaminante. Y el otro aspecto que tiene que ver es el diseño constitucional. La Constitución, el artículo 124, establece que el recurso, el dominio de los recursos naturales son de las provincias, ¿no? Entonces lo que vimos el año pasado era que la provincia de Santa Fe le tiraba la pelota a Entre Ríos, porque decía que bueno, los incendios niños arrancaban ahí, se propagaban algunos del territorio santafesino, ¿no? Nosotros por eso, particularmente yo, pero también desde la Asociación Argentina, los 2 artículos que están danzando ahí es el 41 y el 124. Yo el 124 lo veo que lo utilizan los funcionarios públicos para endilgarse responsabilidades y para realizar extractivismo, pero cuando tienen que hacerse cargo de llevar adelante las políticas de prevención, de mitigación y de control en esos territorios, hacen aguas por todos lados, ¿no? La ley en ese sentido puede servir. ¿Cómo? Digo, ahí terminan pidiendo después que intervenga la nación, que digo, cuando hay que poner la plata es así. Tal cual, tal cual. La ley yo creo que puede tener en ese sentido, puede brindar alguna solución a resolver, pero también pensemos lo siguiente, yo por eso digo, la ley no va a brindar una solución en lo inmediato. De hecho, hasta que se implemente, vamos a pensar, Germán, vamos a soñar, vamos a darle un espacio para ser felices. Vamos a pensar que la ley, que el dictamen pasa por ganadería, agricultura y pesca, pasa por intereses marítimos y fluviales, y pasa por Hacienda y presupuesto, y que encima nadie la recorta. Vamos a soñar un poco, ¿no? Nadie, que ganadería, agricultura y pesca están de acuerdo que la ley prohíba que no se pueden realizar fumigaciones, que hay que hacer estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica. Vamos a soñar, ¿no?
una vez que tengamos esa ley y que esa ley después se cumple el 0,03%, vamos a seguir soñando, va a llevar años, si no décadas, hasta que se logre hacer el ordenamiento territorial, que prevé 4 grandes etapas, ¿no? Por lo tanto, la ley es necesaria, como toda ley de presupuestos mínimos es necesaria porque tiene una nota característica, es plenamente operativa. No necesita ninguna adhesión de ninguna provincia, de ningún municipio. Es federal, es imperativa, es piso, ¿no? O sea, es un mínimo inderogable, indisponible para el resto de las jurisdicciones, que lo único que pueden hacer es mejorar la protección, pero no disminuirla. Y en ese sentido es muy importante que la Ley Nacional de Humedales tenga la categoría de presupuestos mínimos. Pero lo que hay que empezar a trabajar también son otras experiencias institucionales que hemos tenido, que están hoy y que están totalmente vaciadas de contenido político, de contenido económico, como por ejemplo el PIECAS, ¿no? Bueno, eso justamente preguntaba ahí, acotaba también Daniel, otro compañero, que decía qué normativa provincial, porque digo, uno puede decir, no necesita ver el futuro, ya hay una serie de leyes como el PIECA, ya hay una serie de normativas provinciales, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Cómo así? Herramientas institucionales por fuera de lo que es una ley de presupuestos mínimos hay un montón. Si uno arranca desde el artículo 41, el año pasado atravesamos fuertes procesos de incendios, decíamos al inicio, tenemos 2 leyes que regulan los incendios forestales y las quemas, ¿no? Con disposiciones concretas, con sanciones concretas, con política sancionatoria también específica. Muchos de estos territorios, además, forman parte de la definición de especies arbóreas nativas, ¿no? Ingresarían dentro de la 26.331, que es la ley de bosques. Eh, Ingresa también la ley de aguas, que es otra ley de presupuestos mínimos. O sea, el humedal, si uno analiza la definición de la ley y lo que ha dicho, bueno, la ciencia, para no entrar a nombrar los distintos organismos, está dado fundamentalmente por su condición hidrológica, ¿no? O sea, el agua es el que le da vida y el que le da sustento y el que le da razón de ser al sistema de humedales. Ahí tenemos la ley que también establece normativas claras. El Código Civil y Comercial, el artículo 240, es plenamente aplicable para proteger los sitios de humedales, habla de ecosistemas específicos que tienen los derechos individuales, el ejercicio de los derechos individuales, pensemos la actividad agropecuaria, la actividad agrícola, pensemos en los extractivismos más vinculados a los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Estos barrios verdes que se quieren hacer increíblemente sobre humedales. Ahí tenemos el 240 que involucra derechos, cuando hay derechos de incidencia colectiva, tienen que compatibilizarse los derechos individuales, es decir, que quedan de algún modo matizados, reducidos. Decíamos la Convención RAPSA, la Convención de Diversidad Biológica. Santa Fe en el año 2019 sancionó una ley de humedales, es una de las primeras provincias que tiene una ley de humedales antes de contar con una ley nacional. Es un proceso muy típico en el Estado federal, ¿no? La provincialización de leyes hasta que llega la ley nacional. Y es una ley que todavía no ha sido reglamentada, que está en flagrancia mora el Ejecutivo Provincial, que se exigió fuertemente el año pasado, hubo campañas muy fuertes, creo que Moredu también, de la multisectorial Humedales, pidiendo que se reglamenten. El PIECAS, volvemos a lo mismo, un instrumento fundamental para poder ordenar, en este caso, el aprovechamiento y uso racional del delta, ¿no? Pero traslademos el instituto o el estatuto que se le dio al PIECAS a lo que podría ser un plan nacional de humedales, ¿no? Digo, lo fundamental es tener articulación, que los estados provinciales articulen, sincronicen sus acciones y se haga una verdadera política de monitoreo, de prevención y de posterior restauración. El año pasado logró intervenir en algún momento parques nacionales, que está haciendo también una política, parques nacionales, entre los objetivos que tiene por la ley, es también llevar adelante acciones territoriales, ¿no? Bueno, se empezó también, se hizo pues, se constituyó lo que es el Parque Nacional Islas de Santa Fe, ¿no? Digo, hay un montón de instrumentos, hay un montón de herramientas
y esto no significa que no sea necesario tener una ley de humedales, pero lo que se requiere fundamentalmente es voluntad política y hacer un fuerte replanteo para ir hacia una transición justa y responsable de todas las actividades que presionan hoy los territorios de humedales. Por ahí pasa la cosa. Vos sabés que con esto que estás contando y todas las herramientas que ya existen, a uno se le caen un poco las expectativas, ¿no? Porque efectivamente después hay que hacer cumplir las leyes, pero además me sorprendía, preparando hoy la charla y buscando un poco de información de cómo estaba, no sé si vos lo tenías en el radar, por lo menos a mí me sorprendió porque la verdad que no me enteré, que el 30 de marzo, hace poquito, hace mes y pico, terminó saliendo del Ministerio de Ambiente una resolución, la 80/2021, que creó el programa de humedales, que cuando uno abre el programa de humedales, abre la resolución que está disponible, lo que aparece sería una especie de ley de humedales light, largada como programa, y a mí, viéndolo desde afuera y con alguna experiencia en otras cosas, da la sensación que es una especie de tirada de toalla sobre la ley, sobre la posibilidad de conseguir la ley, diciendo, bueno, a la ley no llegamos, sacamos un programa, tiene un ordenamiento territorial, tiene un inventario. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Es así o al contrario? ¿Es una buena forma de saltear las oposiciones que puede haber? Mirá, para ser, por un lado, políticamente correcto, uno no puede oponerse a algún programa que intente, de algún modo, proteger o tutelar o darle un marco de regulación, aunque sea de fomento, al sistema de humedales. Digo, o sea, hacerlo sería un poco, esa es para ser políticamente correcto. La lectura que vos hacés, yo la comparto, porque acá tenemos que también comenzar a hacer un diálogo de poderes, ¿no? O sea, eh, la ley de humedales ingresó con una fuerte demanda socioambiental de las luchas ecoterritoriales, de los movimientos feministas y ecofeministas, ¿no? De los vecinos autoconvocados, llegó con una fuerte legitimidad social, una fuerte licencia social, que es un poco este dictamen que sale de la Comisión de Recursos Naturales, y lo que hoy necesitamos es que el poder político se ponga de acuerdo en darle tratamiento a este proyecto, en lugar de seguir creando programas, herramientas. Ese programa, Germán, de algún modo está también contemplado en el proyecto de ley, ¿no? Claro. La- el, el dictamen que sale, que se aprueba, establece en un capítulo un programa que es muy similar a esto que vos comentás. Por lo tanto, vuelvo al principio, no nos oponemos, no nos podemos oponer, pero lo que sí buscamos es que, bueno, existe un diálogo de poderes entre los distintos organismos y fundamentalmente dentro del propio oficialismo, que quien hoy tiene la mayoría en las cámaras y quien lleva adelante la conducción. Mirá, Ruiz Aragón es el que está hoy como presidente de la Cámara de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es del Frente de Todos, ¿no? Entonces, lo lógico sería que Cabandier levante el teléfono y le diga a Ruiz Aragón, che, ponete a laburar con el medio dictamen y no seguir generando. Lo que pasa, bueno, uno entiende, uno sabe cómo funcionan muchas cosas en la política, que por ahí está bueno el marketing en lugar de generar una fuerte incidencia política, aún sabiendo de que eso puede generar crispaciones o puede generar tensiones muy fuertes dentro del propio oficialismo. Te lo pongo como hoy me decías vos, esta idea de soñemos un poquito, ¿viste? Cuando uno piensa en algunas soluciones de fondo, cuesta un poquito pensar que se puede alcanzar sin cuestionar. Es difícil, ¿viste? Porque desde lo posible a lo necesario, pero digo, sin cuestionar el modo que se produce, sin cuestionar, digo, el modelo productivo general de la Argentina, como que uno de acá lo que ve es medio contradicción, es decir, bueno, avanzamos hacia una ley, la estamos discutiendo, pero paralelamente lo que ve todos los días son señales de que se profundiza una manera de producir que va a seguir generando más problemas ambientales. Digo, ¿no te da también esa sensación de que es muy difícil congeniar ambas cosas o discutir una y no discutir otra? Totalmente de acuerdo.
totalmente de acuerdo. Y ahí estamos en un problema mucho más grande, ¿no? Se buscan soluciones sin entrar a discutir el causalismo, ¿no? De los problemas. Y eso es un problema en sí mismo, ¿no? Es como esto que hablamos la vez pasada, ¿te acordás el tema de las megafactorías de cerdo? O sea, eh, defender o impulsar un proyecto de megafactorías de cerdo en el marco de una de las pandemias más atroces que atraviesa la humanidad, sin hacer un cuestionamiento profundamente ecológico, no solamente de los saltos zoonóticos, las enfermedades zoonóticas, sino de lo que genera ese modelo, las externalidades, cómo afecta a la salud pública y la naturaleza. Bueno, es un poco lo que se viene desarrollando, ¿no? Lo que viene hablando Maristela Zamba, bueno, Guille Folguera está desarrollando muchísimo esto, Quique Viale también, esta idea, ¿no? De la ceguera epistemológica, ¿no? De los modelos de mal desarrollo, ¿no? Las falsas soluciones, ¿no? Este hashtag que es tan elocuente, ¿no? Plantear el desarrollo a partir de modelos que generan desigualdad, que generan pobreza. El mapa de la pobreza coincide con el mapa de la contaminación, con el mapa de la... O sea, eso es una discusión que la tenemos que dar, la necesitamos, o sea, pero implica una profunda discusión política, Germán, que a veces es muy difícil discutirla en un texto normativo, ¿no? Claro. Eh, digo, es como el problema que tenemos con los agrotóxicos, ¿no? O sea, la narrativa de los pueblos fumigados es totalmente desgarradora, necesitamos resolver definitivamente el tema de las fumigaciones y este uso intenso de 500, 600 millones de litros kilos de agrotóxicos, pero son discusiones que implican un fuerte compromiso político para que para que podamos de algún modo comenzar a transitar ese camino, ¿no? Y acá sí, yo un poco eh, pero bueno, hay discusiones que también hay que darlas, aunque uno sepa que las va a perder en lo inmediato, pero que empiezan también a construir un nuevo relato, ¿no? En esto de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Bueno, también, aún en las pérdidas, aún en las derrotas, tenemos que escribir esta historia, ¿no? Eh, y bueno, es parte también de los desafíos que tenemos que dar por ahí leía que Daniel, ¿no? Querido Daniel Romano decía, bueno, hay que empoderar. Por ahí creo que pasa también la cosa, ¿no? Lograr que todos estos debates, todas estas discusiones, e inclusive una vez que la ley se sancione, una vez que la ley está, la gente tiene que ir, tomarla y empoderarse, exigir su cumplimiento. Bueno, el derecho brinda algunas herramientas para poder interpelar, pero después hay herramientas contrahegemónicas de medios, hasta la teoría del escrache que vienen creciendo, o lo que es la desobediencia civil, ¿no? Cuando es tan obsceno el incumplimiento a los mandatos constitucionales, por ahí por parte de los decisores públicos. Digo, son discusiones que las tenemos que dar, muchas veces son difíciles, ¿no? Vos recién mencionabas, nosotros también estamos dando, y creo que ahí todos los movimientos sociales y ecológicos estamos unidos con el debate de la hidrovía, ¿no? Bueno, esto de es un río, no la hidrovía, implica compulsar conceptos y a través de la discusión de los conceptos que de algún modo son conquistados por la lógica capitalista o neocapitalista, implica también ir hacia el fondo. Mirá cómo serán de conquistados que la discusión que a veces damos es con el nombre de la empresa que hoy se quedó con el Paraná, digo, Es, porque Hidrovía es el nombre de la empresa belga que que hoy administra el Paraná, y te quita un poco también de la cabeza la idea de que lo que estamos haciendo es nuestro río, ¿no? El río Paraná. tal cual, tal Última, cual, tal antes que cual. vaya terminando el tiempo, tenemos todavía un ratito, pero no me quiero quedar sin que nos cuentes esto. Eh, Contanos un poquito que ustedes participaron, digo porque es parte del mismo debate, el debate sobre el río Paraná, la hidrovía, su uso. Eh, Ustedes participaron del Consejo Federal de la Hidrovía como Asociación de Abogados Ambientalistas y llevaron una propuesta, o pusieron en discusión una propuesta. Digo, es interesante también pensar que ese consejo termina siendo, como muchas de estas cuestiones, más enunciativo que otra cosa, una formalidad, en donde, bueno, vos lo sabrás mejor porque ustedes participaron,
la participación termina siendo medio poco efectiva, digo, ¿no? No termina de tener incidencia, pero ustedes llevaron una propuesta. Contanos un poquito esa propuesta que llevaron. Bueno, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas fue invitada a participar del Consejo Federal de la Hidrovía. Nosotros inclusive, obviamente que nos sumamos a la mesa de conversación, pero lo primero que hicimos en un diálogo institucional con el Ministerio de Transporte es pedir que haga una ampliación, ¿no? Que se haga una ampliación genuina, sincera y abierta para que puedan participar sin limitaciones todas las organizaciones que están involucradas en el uso y en el goce del río. Se hizo una invitación acotada, pero bueno, participamos porque creímos que también estos espacios son necesarios, porque si uno de pronto dice, bueno, me niego a participar en un espacio netamente político y creemos que hay que ocupar estos espacios también para poder dar estas discusiones. Y llevamos un documento que lo denominamos Estatuto Político y Legal en materia socioambiental de la hidrovía Paraná-Paraguay, que obviamente es un documento que compulsa estos conceptos, rechazar esta idea de hidrovía, como bien decías vos, historiar un poco la gobernanza del río en estos 25, 30 años a partir de la privatización del uso del río, a partir del sistema de la privatización de la ley de actividades portuarias, la 24.093 y todo lo que vino, y lo que hacemos una reseña de algunos antecedentes, de algunos principios que tienen que regular, de la necesidad de poder avanzar en una evaluación ambiental estratégica, estudios ambientales acumulativos, participación ciudadana, la incorporación amplia de los sectores de la ciencia, las universidades, los movimientos sociales, campesinos, indígenas, pero finalmente lo que estamos proponiendo, casi como para romper un poco este espacio de debate o foro de debate que era el Consejo Federal, la conformación de un comité de cuencas Río Paraná. Y esto no es un capricho, no ¿Qué tiene que ver con una... concreto un comité de cuidado? ¿Cuál es la función? Bueno, tiene que ver un poco con la ley, con las leyes que regulan el uso de las cuencas en nuestro país, o sea que hay un marco normativo que sustenta nuestra propuesta, que por un lado tiene que ver con la ley de gestión ambiental del agua, que es la ley 25.688, que a partir fundamentalmente del artículo 4 y del artículo 6, eh, hace una invitación a la conformación de la creación de los comités de cuencas y los procesos de evaluación ambiental estratégica cuando las cuencas sean compartidas. Estamos en el ejemplo de manual con el río Paraná, ¿no? Y esto está dispuesto en una ley de presupuestos mínimos que, como dijimos hoy, es plenamente operativa, no necesita adhesión, no se puede modificar, no se puede minimizar, etcétera. Después tiene que ver también con lo que fue el COIFE, que es el Consejo Federal Hídrico, que elaboró un documento, que es el documento a través del cual se establecen las líneas directrices o rectoras en la política hídrica nacional. Nosotros hacemos un refrito del principio número 17, que tiene que ver justamente a la conservación de las cuencas, de los suelos, de los ecosistemas, cuando están involucrados varias jurisdicciones, ¿no? Cuando hay un uso de gestión interjurisdiccional, como es en este caso, ¿no? Y a partir de la conformación, lo que sería de este espacio de concertación federal, que ahí sí intervenga las provincias, intervenga el COIFE, intervenga el COFEMA, puedan intervenir también las asociaciones que tengan alguna trayectoria en la protección y defensa de los derechos humanos y ambiente, ¿no? Digo, en ese espacio, que es un espacio muy superador del Consejo Federal de la Hidrovía, que es netamente político, discutir desde ahí el uso que se le va a dar al río Paraná, aún en el marco de el sistema de la navegación, ¿no? Claro. Pero equiparar de algún modo, Germán, las preponderancias que sea desde el Consejo Federal, se le da preponderancia, por ejemplo, al canal de navegación, a troncal de navegación, la canaleta, la autopista, ¿no? Nosotros lo que decimos, bueno, vamos al comité de cuencas y valoramos el agua como un valor
que está regulado también, que es el acceso al agua potable para todas las comunidades, es decir, equilibrar el sistema de navegación con los servicios ecosistemas que da el río, ¿no? Con el servicio itícola, cómo eso impacta en el sistema de humedales, ¿no? Ahí hay diálogos muy interesantes que se van dando, porque, por ejemplo, que son también problemas, ¿no? Que tiene o problemas que enfrenta la sanción de la Ley Nacional de Humedales. Por ejemplo, establece artículos específicos que prohíben determinadas actividades que puedan afectar los humedales, se prohíbe el dragado, el reculado, ¿no? Actividades que puedan perjudicar las costas, ¿no? De los ríos, ¿no? Pensemos el sistema, el diseño que se está planteando desde el Estado Nacional de la profundización y ensanchamiento del canal, ¿no? Afecta y cómo compatibilizar este dictamen de la Comisión de Recursos Naturales con el diseño institucional que se está queriendo, el nuevo uso del río, ¿no? O sea, Claro. hay incompatibilidades muy claras, ¿no? Y ahí están también los problemas que va a tener la ley, que va a tener este proyecto de ley, porque sumado al lobby extractivista, ¿no? Dado por el agronegocio, dado por la minería, ¿no? Hay en el norte y en el sur que están emplazados en yacimientos mineros, ¿no? Sumado a la especulación inmobiliaria, ¿no? El lobby inmobiliario, esto, ¿no? También, que ahora se está rediscutiendo el uso del río y el dictamen que sale de la Comisión de Recursos Naturales pone en jaque también la profundización del río. Así que bueno, esa es un poco en líneas generales nuestra propuesta, que tiene que ver con el cumplimiento de toda la normativa ambiental, pero fundamentalmente para desplazar la discusión a un organismo que es el adecuado, que es un comité de cuenca. Y desde luego la reformulación de la cuenca del Plata, ¿no? Que es finalmente donde termina toda esta agua, ¿no? Que también proceso de desambientalización. Y que no se puede esperar demasiado mucho más, digo, cuando los proyectos que lanza, más allá de las opiniones, son, te diría, casi calcados de lo que ha propuesto en los últimos años la Bolsa de Comercio Rosario, el portador, digo. Tal cual. Pensar que eso tenga en cuenta algo más que el interés privado a la hora de pensar el proyecto. Lucas, nos va yendo el tiempo, la Tal verdad que cual. personalmente un montón por la predisposición enseguida para compartir estos espacios, que muchas veces es difícil armar, convocar y compartir, pero bueno, nada, eso efectivamente ha sido siempre con muy buena predisposición y está muy bueno poder tenerlo y seguramente poder repetirlo. Eh, extiendo de todo el movimiento regional en defensa de los humedales de acá de Cordón, siempre por tu participación. E imagino que no va a ser tampoco el último de los encuentros que tengamos. A vos, Germán. Yo felicitarlos también a ustedes porque, nada, vienen haciendo un laburo que es un laburo de territorio. Nosotros defendemos, yo defiendo la abogacía territorial. eh, Me gusta esa abogacía ambiental, la del territorio, y que hayan también iniciado esta propuesta que es necesaria, por otro lado, ¿no? De seguir poniendo en la agenda, a pesar del delay que tiene por ahí el Estado en el tratamiento de todas estas cuestiones, y seguir interpelando, son formas de interpelación, así que saludar a todos los amigos también ahí de la Moredu que van escribiendo, y bueno, nada, seguiremos seguramente charlando, conversando. ¿Eh? Dale. Un abrazo muy grande. Fuerte abrazo, Germán, saludos a todos. Y a los que están ahí del otro lado y a los que se engancharon, también les agradecemos por estar este ratito acá. Como lo que decíamos al principio, espero que me busco acá, que lo tenía anotado, que sigue este ciclo de charlas. La semana que viene vamos a estar hablando con la investigadora del CONICET, cofundadora del Capibara, Valeria Barros. Vamos a estar hablando también la semana del 27 de mayo con Néstor Dileo, investigador de ciencias agrarias de la UNR, sobre los efectos que ha dejado en el suelo de los humedales, incendios. También vamos a estar charlando, ya ha entrado junio,
Karena Romero Acuña, antropóloga del CONICET, todos contactos que también aprovecho que todavía está Lucas, que le agradezco a Lucas que nos ha ido compartiendo y facilitando para mirar desde distintas perspectivas la cuestión del ambiente y seguir abriendo estos diálogos ambientales. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene, de nuevo en otro vivo. Pasen por las redes de Moredeu, pasen por nuestro canal de YouTube que estrenamos hace poquito, en donde vamos a subir este video también. Compartan la información, que es la mejor manera también de poder ir sumando con voluntades para, para pensar entre todos cómo, por dónde salimos de esta encrucijada ambiental que estamos viviendo en este momento. Así que bueno, les mando un abrazo y nos volvemos a encontrar la semana que viene.